en el verso 16 también. A ver, hermano Cristian, ayúdanos a leer este versículo del 16. A ver. Escuchen, hermanos, escuchen este. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Marcos 16 dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Amén, amén. Dele gloria a Dios, hermano, ocupe su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, quiero tocar el tema del bautismo porque en el mes de abril, que es este mes, toca realizar bautismos. Y todo el trabajo que se ha estado haciendo en estos 4 meses de enero para acá, las células se ocupan para dar estudios y acercar a las personas al arrepentimiento y que ellos puedan ser adoctrinados. Y en el mes de abril entonces se abre, hermanos, el tiempo de bautismo en agua, y en el Espíritu Santo pues siempre está abierto para quien lo quiera recibir. Pero el bautismo en agua, hermanos, es muy importante que el nuevo creyente se lleve a ese punto. Amén. ¿Dicen amén? ¿Cómo se siente usted cuando sabe que un día fue bautizada en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo se siente? Amén. Nos sentimos guardados, nos sentimos contentos, felices, porque, hermanos, el nombre de Dios fue invocado sobre nuestra vida para perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestra alma y para tener, hermanos, entrada en las promesas de Dios y ser participantes de su naturaleza divina, porque Dios es espíritu. Él se mueve en una esfera espiritual, y cuando nosotros nos bautizamos nos da oportunidad de movernos juntamente con Él. Amén. Por eso es que hay muchas cosas que soñamos, que sentimos, que hablamos, porque nos movemos en un ambiente espiritual por el Espíritu Santo de Dios. Como decía Esmeralda ahorita, pues yo no pensé en esto, yo no sabía, yo no calculé esto, pero ¿por qué suceden las cosas? Porque nos movemos en el área de Dios. Amén. Y Él dice que a veces el que es guiado por el Espíritu, hermanos, es como el viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. A veces Dios nos mueve aquí, nos mueve allá, nos hace esto, aquello, porque estamos, hermanos, influenciados por la presencia de Dios. Pero todo eso, hermanos, se debe a dar el primer paso, que es entrar en el bautismo en agua. Eso, hermanos, es entrar a una puerta que estaba cerrada para nosotros, y entramos, hermanos, a ese lugar donde tenemos, hermanos, comunicación, tenemos, hermanos, la oportunidad, tenemos, hermanos, el deseo de buscar, de encontrar cosas de Dios, y el bautismo hace que esa puerta se abre y entras a las cosas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hace el bautismo en agua por una persona? Primeramente, hermanos, nos da la oportunidad de ser salvos. Acabamos de leer que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Estamos tirando la red aquí, hermanos, a ver si alguien en este mes se anima a decir, pues yo me entrego. De los que están bautizados, si se pudiera volver a bautizarse,
¿Cuántos se bautizarían otra vez? Yo sí. Amén, porque pues es emocionante, es bonito, ¿verdad? Acuérdense dónde fue bautizada, cómo se sintió. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo es tan importante y necesario para la salvación y el perdón de pecados que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado. Si nosotros dijéramos, bueno, ¿por qué? Eso no es para mí. Pero si el mismo Señor Jesucristo fue bautizado, ¿por qué entonces nosotros no debiéramos obedecer? El mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo encarnado nos dio el ejemplo a seguir para ser bautizados en agua. Por eso Juan, cuando miró que él venía, se le resistía, es decir, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú bautízame a mí. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No, deja, porque así cumplimos toda justicia, todo aquello que está establecido que se haga. Y le bautizó. Por eso, hermano, hermana, que no se ha bautizado, debes bautizarte. Nosotros no somos mayores que el Señor Jesucristo para decir, yo no lo ocupo, no lo necesito. ¿O alguien es mayor que el Señor Jesucristo para no ser bautizado? Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, hermanos, es digno de ser alabado, de ser honrado y de ser obedecido. En la semana les decía yo a algunos hermanos de una anécdota que aprendí hace algunos años, y lo voy a decir pues para que lo oigan los que no lo oyeron el jueves. Que estaba uno mendigando ahí a la orilla del camino, y el rey de ese pueblo, de esa nación, venía caminando. Cuando ese que estaba mendigando miró que le iba a pasar, dijo, pues es el rey, le voy a pedir una ayuda. Y cuando el rey pasó enfrente, le dijo, rey, una ayuda. Y entonces el rey se acercó a él y le dijo, ¿quieres una ayuda? Sí. ¿Por qué? Porque usted es el rey. Bueno, si yo soy el rey tuyo y soy tu señor, ¿no deberías tú darme algo a mí como tu rey? Dijo, pues sí, pero no tengo nada. Pero sí reconoces que si soy tu rey y que tú eres mi siervo, tú deberías servirme a mí. Dijo, sí. ¿Qué tienes para darme? Dijo, no, pues tengo un poco de maíz nada más. ¿Podrías darme algo de ese maíz? Dijo, pues sí. Y le dio algo de maíz. Y luego, en cambio, el rey le dio unas monedas de oro. Porque ese, hermanos, es la enseñanza. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Nosotros somos sus siervos. Y no solamente Él espera a nosotros que le demos de lo poquito, mucho que tengamos, sino que también seamos obedientes a su palabra. Porque Él es nuestro Señor. Puede decir alguien, pero no tengo que darle. Bueno, de eso poquito que tengas, Dios quiere ver esa iniciativa en nosotros de servirle a Él. Él a veces no ve la cantidad porque Él no ocupa. Él quiere ver la obediencia, la fidelidad en lo poquito que uno tenga para servirle, para honrarle, para glorificarle, hermanos, para que Él vea que nosotros estamos sujetos a su voluntad y al poder de su palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Él viene y nos bendice.
de sus riquezas. Para un rey soltar 3, 4, 5 monedas de oro no es nada, pero para el pobre sí. Imagínense de no tener nada, recibir 3 monedas de oro, era un dineral. Porque los reyes no tenían poquito oro, hermanos. La Biblia dice que ellos tenían toneladas de oro, toneladas de plata. Y hubo un tiempo en que la plata ni siquiera era estimada porque había un montonal. Ahora también hay mucha plata, pero casi no es muy valiosa. Pero el oro sí. El oro sí tiene valor. Entonces, hermanos, usted que no es bautizado, bautizada, ¿podría darle algo a su Señor de obediencia? ¿O solamente esperamos que Él nos dé y nos dé y nos dé, pero nosotros no le damos? Él es el Señor. ¿Jesucristo es tu Señor? Amén. Por eso es que, hermanos, el bautismo es nuestro primer paso de obediencia y es también nuestro éxodo. Aleluya. De este mundo hay que salir y hay que dar pasos de obediencia y de fe en las cosas de Dios. Y el bautismo es eso, salir del mundo y entrar al mundo de Dios, entrar en el camino de Dios. Porque la Escritura dice que ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El mundo se pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Y Dios quiere que usted permanezca para siempre en su presencia. Pero el primer paso es bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y entonces esperar, hermanos, que Dios nos lleve a su presencia. Qué hermoso, hermanos, es saber que yo voy a morir y que usted va a morir y que vamos a ir a la presencia de Dios. Delicias a su diestra para siempre, dice la Biblia que hay. La Biblia dice, hermanos, que agradable es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Entonces, hermanos, el primer pasito es bautizarse en el nombre del Señor. El mundo está dividido en 2 partes, muy claras, muy sencillas de entender. Aleluya. Solamente en 2 partes. Esta franja de la alfombra, para acá están los que no le sirven a Dios. Y esta franja para acá están los que le sirven a Dios. Todo el mundo se divide en estas 2 partes. Así de sencillo. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros estamos de este lado. Amén. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Pero otros están de este lado. ¿Usted de cuál lado quiere estar? ¿A la derecha? Amén. Por eso es que, hermanos, el mundo cada vez está en decadencia, cada vez está hundiéndose en la maldad, porque ellos no tienen la guianza de Dios, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no tienen la perseverancia en buscar las cosas de Dios, y entonces el mundo se va hundiendo como el Titanic. En la película le dijeron al que hizo el barco, ¿y en cuánto tiempo se hunde el barco? Le dijo, pues más o menos tenemos 3 horas.
Y no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. El barco se hundirá definitivamente. Porque el golpe que recibió es mortal. Aleluya. Esperaban que le dijeran, no, pues hay algo que se puede hacer. Pero él dijo, no hay nada que se pueda hacer, el barco se hundirá. ¿Y qué podemos decir del mundo? El mundo, ¿qué rumbo lleva? ¿Habrá salvación para él? Así como va el mundo, se hundirá. Definitivamente. No hay salvación. Lo único que pueden hacer es que estos de acá, se hagan para acá. El Titán dijeron, no hay forma, pero aquí sí hay oportunidad. Amén. Solamente cambiarse de esa parte a esta parte. Y el primer pasito es, yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y le voy a servir y me voy a llenar de su presencia, voy a conocer de su palabra, voy a ser un predicador, voy a ser un conferencista, voy a ser alguien que le sirva a mi Señor Jesucristo. Y así voy a estar asegurando mi salvación y la salvación de mi familia. Amén, porque nosotros, hermanos, influenciamos mucho a nuestros hijos, a nuestros papás, a todo lo que es la familia. Cuando somos alcanzados por el poder del Evangelio, hermanos, tenemos que comunicar a nuestra familia y las personas más cercanas que tenemos y compartirles el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué más enseñanza queremos oír? Hermanos, cuando yo oí por primera vez que se necesitaba bautizarse para el perdón de pecados, hermanos, yo me consideraba un joven que no tenía muchos pecados. Porque si me dicen qué se siente estar borracho, qué se siente fumar, qué se siente, yo no sé nada de eso, no supe nada de eso. Menos de otras drogas y cosas, yo no supe nada de eso. Pero cuando me hablaron de ser bautizado, yo dije, quiero ser bautizado. Vamos a decir, no tenía muchos pecados, sí tenía, ¿verdad? Pero, porque la Biblia dice que no hay nadie que no tenga pecados, sí tenía. Pero hay unos que tenían un montonal. Aleluya. Y que hoy todavía tienen un montonal y no se quieren bautizar. Aleluya. Conocieron el cristal, conocieron la marihuana, conocieron quién sabe qué tantas cosas y no se quieren bautizar. Pero estamos hablando del mundo. Aquí pues ya todo el mundo está cerca del bautismo, ¿verdad? Los que no son bautizados. Pero hermanos, cuánto pecado hay que la gente tiene para que sean perdonados, para que tengan la oportunidad, la dicha, la satisfacción de decir, el Señor me perdonó todo lo que traigo, todo lo que me ha afectado, todo aquello. Ayer me platicaba una persona, tiene diabetes, no es cristiano él, pero parece que se está arrepintiendo. Me decía, mire, yo gané mucho dinero cuando estaba joven y hoy me acuerdo de esa condición y me da vergüenza, porque en mi casa no tenía ni una mesa, no tenía ni un trastero, una cocina. Mi idea era que cuando yo recibía mi cheque, gastármelo todo y llegar sin nada a mi casa. Aleluya. Y mi pobre esposa, imagínense, dice cómo se sentía ella. Y así lo hice por años.
Y cuando yo me acuerdo, dice, me siento muy mal por ese vicio de tomar. Y así viví muchos años, pero hoy quiero recuperarme, pero hoy quiero tener lo que nunca tuve, darle a mi esposa, a mis hijos lo que nunca tuvieron. Hoy quiero hacerlo. Todavía tengo un poco de vida, tengo un poco de tiempo y quiero arrepentirme de todas esas cosas. Y qué bueno que ese hombre está haciendo eso. Y dije, pues échale ganas, y hay que hacerlo. Por eso es que, hermanos, el mundo se ha dividido en dos partes: el que le sirve y el que no le sirve. La Biblia, hermanos, también es clara, porque de alguna manera entendemos que el mundo tiene, hermanos, estas divisiones también, o que estas condiciones están dadas en el mundo. La Biblia dice que todo el mundo, hermanos, está en condenación. Cuando no se acepta a Cristo como Señor y Salvador, todo el mundo está condenado. Por eso el Señor vino al mundo, para dar su vida por el mundo y salvarlo, porque el mundo estaba totalmente, hermanos, condenado. Por eso Él pensó, voy a ir al mundo y lo voy a salvar. No hay ni siquiera uno que fuera, hermanos, justo o que no tuviera pecado. El mundo estaba bajo una condenación total. Y otra cosa que dice la Biblia, o que dice el Señor, es que el mundo completo, el mundo de los hombres y mujeres que no sirven a Dios y que no se han bautizado, dice que están viviendo bajo el poder del maligno. Los que leen la Biblia sí están de acuerdo, que así dice, que el mundo está bajo el poder del maligno. Ustedes han visto aquellos letreros que a veces hay en los postes que dicen se lee el tarot, se leen cartas, se lee la mano y que se hacen amarres y desamarres. Pero saben que a ese cartel ahora le añadieron algo más que no se había visto. Y dice, unimos parejas del mismo sexo. Eso no estaba en ese letrero. Se lo acaban de añadir. ¿Por qué? Porque el mundo va en esa ruta de perdición, en esa ruta, hermanos, donde el maligno está empoderado de todas esas mentes, de todas esas personas, de todos esos pensamientos y sentimientos, porque el maligno, hermanos, está teniendo el poder sobre esas personas. Pero en nosotros no. Cuando vemos eso dijimos, te reprendo en el nombre de Jesucristo, te rechazo, te ato y te deshago, porque eso es malo. Porque nosotros no estamos, hermanos, siendo manipulados y siendo guiados por ese poder maligno. Sí hay una influencia de destruirnos, de desanimarnos, pero uno, como dice hermana, hay que seguir adelante. Hay que seguir, hermanos, sirviéndole al Señor. No importa lo que venga, lo que pase, uno tiene que seguir por tu familia, por tu salvación, por tus hijos, por tu casa, por todo lo que tú tienes, por la iglesia. Tenemos que seguir adelante. Porque el mundo está bajo el poder del maligno, pero de aquellos que no tienen la cobertura de Dios, la protección de Dios. Pero para nosotros, hermanos, ese poder no está sobre nosotros. Dele gloria a Dios porque está en libertad en Cristo. Usted tiene la libertad de Cristo, de su palabra. Vivimos en la libertad que Cristo, hermanos, nos ha dado. El mundo también, hermanos, por el pecado crucificó al Señor.
Y el mundo llegó a estar en enemistad con Dios. Porque el mundo fue el que condenó al Señor en la cruz. Y entonces se hizo enemigo de Dios. Amén. O era enemigo de Dios hasta que Cristo murió. Y entonces el Señor, a través del bautismo, esa enemistad Dios la quita. Y ahora Él nos reconcilia por la cruz, por su sangre preciosa, por su muerte, nos reconcilia con Él. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien para reconciliarse tiene que morir por ti? Para perdonar tus pecados tiene que hacer algo por ti y pagarlo Él mismo. Y el Señor fue capaz de hacer eso, hermanos, viendo nuestra condición, nuestra situación. Él se entregó por nosotros. Aún siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. Uno, dice Pablo, uno pudiera morir por algún justo. Uno puede morir y ayudar a alguien, pues que es buena persona. Pero que tú mueras por un pecador, que tú mueras por alguien que te está llevando a la cruz, que tú mueras por alguien que atraviesa el costado, que te pone una corona de espinas, morir por ese tipo de gente. Eso humanamente, hermanos, no lo podemos aceptar. Pero Cristo fue capaz de hacerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera quiere decir que no hay otra manera, no hay quien lo haga, no hay quien lo llegue a hacer lo que Él hizo por nosotros. Y el Señor te dice que si crees y eres bautizado, serás salvo. Que si crees en qué, que si crees en lo que Él ha hecho por ti, que si crees en lo que Él ha hablado por ti, que si crees a sus palabras y lo haces, entonces eres participante, hermanos, de la salvación de Cristo Jesús, de la salvación de Dios. Entonces, hermanos, el bautismo es para perdón de pecados. Mientras que una persona no se bautiza, pues el pecado está ahí. Amén. ¿Dicen amén? El pecado no se va a ir, no se puede borrar, no se puede quitar. Dice por allá en el Antiguo Testamento, aunque te laves con lejía, con jabón, con lo que sea, para quitar tu pecado, no se quita. Solamente la sangre de Cristo Jesús borra el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador, lo borra. Y entonces, hermano, el que no es bautizado debe bautizarse. ¿O quiere vivir con el pecado encima todavía? Si yo le dije, no, pues yo no tengo muchos pecados, pero reconozco que lo necesito, y rápido me bauticé. Ahora que hay gente que tiene un montón de pecados, imagínense. Amén, hermano. Usted que anduvo en eso conoció cuánta maldad se le pega a la persona. Bueno, si alguien nos está diciendo que hay un remedio, que hay una solución, que hay un tipo de limpia que te quita todo eso, pues hay que hacerlo. Que nuestros hijos también no han dado en el pecado, pero viene el bautismo, pues ya son limpiados de esa impureza pequeña, o lo que les está afectando también son limpiados.
¿verdad? O sea, la sangre de Cristo quita pecados chicos y pecados grandes. Amén. Limpia todo. Entonces, hermanos, en Hechos capítulo 2, en vez de Pedro, en vez de dar énfasis a la fe, le da importancia al bautismo. Está hablando a la gente, les está diciendo lo que Cristo hizo, y entonces la gente dice que fue compungida de corazón, es decir, le dolió en su corazón oír lo que Pedro estaba diciendo, de que cómo el Señor murió, lo que le hicieron y que lo hizo por ellos. Se compungieron de corazón. Y es ahí, hermanos, donde cuando la palabra de Dios llega a la persona, su corazón se siente, hermanos, compungido, se siente culpable, se siente que tiene necesidad del perdón, y entonces es cuando debe venir rápidamente a ser bautizado. Y entonces ellos le dijeron, entonces entendemos, Pedro, lo que tú dices. Y entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para tus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos ellos es la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios hizo para todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, yo quiero invitar pues al que no es bautizado, pues que se determine, que piense bien, que esto, hermanos, es necesario, es el primer paso. De ahí hay que seguir perseverando, hay que estar, hermanos, continuamente haciendo cosas para Dios, para nosotros, buscando nuestra edificación, buscando siempre el estar sirviendo a Dios. Y así, hermanos, perseverar hasta el día que el Señor venga o hasta el día en que uno muera en el camino de Dios. Amén. ¿Quiere hacerlo? Usted que ya ha bautizado, pues hay que seguir. Hay que seguir. Y usted que no es bautizado, bautizada, de este paso de obediencia. No porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Póngase de pie.